Hoy, marzo 13, estaremos leyendo los capítulos 7 al 9 del libro de Jueces. Y comenzamos con Gedeón derrota a los madianitas. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aroz, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyese todas las demás gentes, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate, y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro del cántaro. Y les dijo: miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada
de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabad. Y juntándose los de Israel de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: Descended al encuentro de los madianitas, y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán, antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Capítulo 8. Gedeón captura a los reyes de Madián. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿Están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y Gedeón habló también a los de Peniel diciendo: Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente. Pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jogbea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió, y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió a la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los príncipes y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo: ¿Están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: Como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey. Y él dijo: Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no los mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: Levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: Levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón:
quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos, y tendiendo un manto hecho allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos, que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras Baales, y escogieron por Dios a Baal Perit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Capítulo 9. Reinado de Abimelech. Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que se gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y se dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra,
y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo de Abimelec su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos, y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos, y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobbaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Hamor, padre de Siquem. Pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche, Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él:
lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los que de la torre estaban de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí que una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre su cabeza. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Hasta aquí terminamos el capítulo 9 del libro de Jueces. Y podemos ver aquí tanto la historia de Gedeón como la historia de su hijo también. Y nos damos cuenta en este pasaje del capítulo 7, qué interesante es que Dios le hace a Gedeón pelear esta batalla con poca gente. Al principio eran 32,000 personas que saldrían a pelear con Gedeón contra Madián. Sin embargo, vemos que Dios le dice a Gedeón: quítame gente, porque si no van a decir el pueblo de Israel que fue por su mano y no fue porque yo les estoy dando la victoria. Y vemos que de esos 32,000 personas, que eran 32,000 hombres, se queda solamente Gedeón con 300. Yo me imagino que Gedeón pudo haberse sentido completamente, como solo contra todo un ejército que iba a pelear con Madián. Yo me imagino que él podía sentirse que estaba desarmado, que no estaba completo, que necesitaba más gente, porque humanamente hablando pensamos que entre más sea la multitud de los que nos ayudan, pues entonces vamos a estar todavía mucho más confiados y seguros. Pero aquí es una de las cosas que Dios nos muestra, que no necesitamos de muchos, sino que su presencia esté con nosotros. Nosotros buscamos muchas estrategias en la vida para vencer. Buscamos muchas cosas alternativas también para poder obtener victorias o poder tener resultados sobre algo que nosotros deseamos. Pero qué importante es saber que solo necesitamos que Dios nos diga cómo hacerle y que Dios vaya delante de nosotros. Y vemos que Dios le da la victoria a Gedeón contra los madianitas. Con solo 300 hombres, Dios le permite tener esta derrota contra los madianitas, que los madianitas fueran derrotados. Y me encanta que al principio Gedeón, cuando le dicen que él va a ser el Señor de Israel, él y sus hijos y sus nietos, Gedeón expresa una palabra muy importante que le dice que no va a señorear él sobre Israel, sino que será Jehová el que señoreare sobre vosotros. Y quizá aquí pudiéramos nosotros aplaudir a Gedeón y decir: wow, de verdad que Gedeón, qué bien, que reconoce que Dios es el Señor de Israel, de su pueblo. Pero más adelante vemos, ahí enseguidita vemos que pide él unos zarcillos de oro, que solamente le entreguen unos zarcillos de oro. Sin ver las intenciones, vemos también atrás, antes de que pida los zarcillos de oro, que cuando él derrota a los reyes Seba y Salmuna, dice que tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían en el cuello. Desde ahí ya vemos la intención de Gedeón de coger ese tipo de materiales de oro, porque quería levantar algo.
Y nos dice la palabra que Gedeón hizo de ellos, de todos esos zarcillos, de lo que tomó, de los collares también, él hizo un efod. Y el efod aquí en esta palabra, en este versículo, no es el efod que tenían los sacerdotes de Dios, los santos sacerdotes de Dios, sino que esto representaba un ídolo. Dice que Gedeón hizo un ídolo, hizo un efod, en el cual Israel con este efod se prostituyó en aquel lugar donde Gedeón lo puso, y también fue tropezadero para Gedeón y para su casa. Y aquí es bien importante prestar atención sobre esto, porque anteriormente vemos que Gedeón pareciera como que había reconocido al Señor, que Él era el Señor de Israel como su único Dios. Sin embargo, nos encontramos aquí que Gedeón en su corazón todavía tenía este ídolo. Recuerdan que Dios le había pedido a Gedeón que destruyera los altares que su padre había levantado de Baal, y otro ídolo que también Gedeón derribó, que su padre tenía, que había levantado. Vemos que Gedeón hace lo que el Señor le pide, derriba estos altares. Y sí, físicamente fueron derribados, fueron destruidos, pero en el corazón de Gedeón no se habían derribado. Aún todavía seguían dentro del corazón de Gedeón. Y esto es importante tomar nota de esto, porque muchas de las personas, antes de conocer a Cristo, que practican la idolatría, que tienen ídolos, que tienen imágenes a los cuales adoran, que buscan en imágenes también esa seguridad, y sus casas están llenas de idolatría. Y cuando llegan a Cristo, ven el gran poder de Dios, se emocionan, les gusta, ven las grandes obras que Dios hace, y muchas veces hacen toman estos ídolos que tienen en sus casas, ¿verdad? Y los tiran, muchas veces los tiran a la basura, los rompen, haciendo como una entrega, se pudiera decir, de quitar absolutamente todo este tipo de idolatría. Sin embargo, vemos que más adelante en su caminar en Cristo, muchas veces vuelven otra vez. ¿Y qué es lo que pasa? Hay veces la gente piensa que con romper esto físicamente, ya se quitó de ellos. Y aquí la palabra lo que nos enseña es sacarlos completamente del corazón. Y tenemos que darnos cuenta de que no solamente la idolatría son imágenes, son ídolos a los cuales la gente adora, o cosas en las cuales pone su confianza. También la idolatría puede ser alguna persona, pudiera ser nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hijos, el trabajo. Los ídolos son aquellos a los cuales nosotros les sacrificamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra confianza, en la cual que si nos llegaran a quitar eso, nos venimos abajo. Hay muchas personas que tristemente cuando se les muere un ser amado, un esposo, un hijo, dejan, incluso se enojan con Dios o dicen ya no creo en Dios. ¿Por qué? Porque entonces su confianza la tenían en esa persona. Y es importante que nosotros de corazón saquemos esa idolatría que tenemos por alguien, por algo, por alguna cosa, por alguna persona, o alguna idolatría física de imágenes, pero que sea desarraigada no solamente como hizo Gedeón físicamente, sino que podamos ser libres desde el corazón. Recuerdo cuando nosotros nos entregamos a Cristo, en una de las cosas que Dios empezó también a hablar en nuestras vidas de jóvenes, éramos adolescentes. Y recuerdo que un día llegamos mis hermanos y yo con una decisión de quitar todo aquello que no fuera algo que le adorara al Señor. En ese momento recuerdo que quitamos todos los postes que teníamos en nuestro cuarto de artistas y toda la música también. Fue muy radical. Y según me comenta mi papá, que cuando él ve que nosotros llegamos y quemamos todas esas cosas, él así como que no, me costó dinero. Y obviamente había habido un precio de cada una de esos discos, de esos cassettes en aquel tiempo. Pero ayer meditando sobre esto, me doy cuenta
que verdaderamente fue algo que salió desde nuestro corazón, que se quemó en nuestro corazón. No solamente se quemó físicamente como renunciando a todo aquello que no venía de Dios, sino que lo renunciamos en nuestro corazón. Lo renunciamos en nuestro corazón desde muy temprana edad. Y eso es bien importante porque si no más adelante eso se pueda levantar en contra nuestra, como le pasó a Gedeón y también en contra no solamente de Gedeón, sino de su familia y de todo un pueblo. Podemos seguir viendo la decadencia de Israel en la vida de Abimelech, el hijo de Gedeón, que llegó a matar a 70 hermanos de él, hijos también de Gedeón. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es esta decadencia que vamos viendo en el pueblo de Israel. Me imagino que para Dios también esto era algo doloroso, pero todo esto era pues solamente la evidencia de que Israel se había apartado de Dios y se había contaminado con la tierra que estaba ahí, con los cananeos. Se habían contaminado como Gedeón. Algo que él había visto en su padre era la idolatría. Y también Gedeón había crecido con esa idolatría porque lo veía practicar también a sus padres, donde tenían ellos su confianza. Aunque la decisión es personal, aunque Dios ve a cada uno en lo individual, también nuestro ejemplo como padres, a quien adoramos, a quien hemos decidido como Josué, que decía, mas yo y mi casa serviremos al Señor. Recordemos que nuestros hijos van a ver en nosotros nuestra forma de adorar, en donde ponemos nuestra confianza. En el momento en que viene la dificultad y la prueba, ¿qué hacemos nosotros? Eso es lo que van a ver nuestros hijos. En dónde está nuestra fortaleza y nuestra confianza. Y esto es algo que va a quedar en nuestras generaciones. Que el Señor bendiga tu vida rica y abundantemente, a los tuyos también, como solo Él lo quiere y lo puede hacer. Que su palabra siga siendo esa obra en tu corazón, transformándote al igual que lo hace en mi corazón. Que el Señor te bendiga gran manera y tengas un excelente día. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu.